y me mandan a clases de guitarra a huevo, porque ahí yo ya no quería ser músico. Ahí ya habías agarrado el sueño de doctor. Yo ya traía otro objetivo. Conozco la guitarra, me enamoro perdidamente de ella. ¿En ese curso de verano? Sí, güey. Y mi maestro, cuando me dice, ¿vas a seguir viniendo al curso regular? Le dije, al chile no creo, porque en mi casa sí somos pobres. Hijo de mi profe, tranqui, José Luis Ruiz Violante, que en paz descanse también. Y el maestro me beca y le dice a los de la Casa de la Cultura, este niño va a venir y que les valga madre. Entonces me daban clases de guitarra y teclado, y luego yo daba clases de guitarra y teclado. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Muy buenas amigas y amigos del Diario de la Música. Estamos aquí en un nuevo video intentando también trabajar con un formato distinto, a ver qué tal funciona para el canal. Y sí, estoy intentando colgarme de la tendencia que ha sido en los últimos días. Pareciera que no tiene ninguna relación con el canal, ya que este es un canal de educación musical mayoritariamente, pero en realidad sí tiene mucho que ver y te digo por qué. Hace algunos años yo subí un video en el que explicaba algunas consideraciones para aquellas personas que se están iniciando en este trabajo de dar clases de música. Esto es porque yo soy una profesional en el área de la educación musical, cuento con varios años de experiencia y también con estudios dentro del área, y me parece que a veces estos contenidos no están a la mano o tan fácilmente en el internet, así que en ese momento quise yo aportar un pequeño grano de arena a todos estos contenidos que existen. Y al final de ese video lo que pasa es que hice un comentario que obviamente desató algunas reacciones. Y es que obviamente desde que obtuve esas reacciones, mi deber también es contestarlas de la manera más honesta que pudiera ser y también profesional. Así que estuve recopilando información de diversas fuentes para responder el por qué lancé ese comentario y no es con la intención de menospreciar a ninguna persona que quiera ingresar, insisto, a la profesión de la educación musical, para nada, pero sí quería mostrar el por qué considero que esto es importante tener en cuenta y que no crean tampoco que es una opinión 100% personal, sino que es algo que se trabaja mucho dentro del área de educación musical. Justamente quiero en este video compartir algunas reflexiones en torno de cómo un buen o un mal profesor de música puede ser muy significativo en tu desarrollo personal. Y bueno, para este momento yo sé que no hay relación aún, pero el caso es que en mi búsqueda de información para poder sustentar la razón de este comentario, me encontré en alguna ocasión porque estaba viendo videos y por ahí me salió la entrevista que le hace Diego Rusarín a Franco Escamilla. Y bueno, a mí lo que me llama la atención y lo que quiero trabajar es justamente el tema de la educación musical de Franco Escamilla. Franco Escamilla relata que él al inicio, desde niño, recibía mucho bullying. ¿Y qué fue lo que detuvo a Franco Escamilla de todo ese rencor que sentía? Curiosamente, unas clases de música. Él comenta que cuando estaba como en su pico más alto del acoso, justamente lo invitaron a una casa de cultura y fue allí donde aprendió a tocar guitarra. Por más que tenías otros trabajos que era con lo que ganabas la vida, pues no soltaste la guitarra. No, ya para nunca. O sea, ahí te va también. La guitarra me salva de una temporadita de bullying y de depresión a morir. ¿Secundaria, prepa? En secundaria, güey. En secundaria yo traía la idea pendeja de que me iba a suicidar, ¿no? O sea, la tenía clara. Dije, un día voy a hacer como esas historias de terror donde un güey apuñala a un compañero en el salón y luego se apuñala él solo. Algo voy a hacer mal. Algo drástico. La tenía clara. Todo esto en primer año. En segundo año empiezo a tocar guitarra en el verano y fue el mejor verano de mi existencia. Vuelvo a clases y el bullying sigue, pero por las tardes yo iba a la Casa de la Cultura y en la Casa de la Cultura yo era de los acá, güey, porque yo ya tocaba. Ya sabías. Entonces a mí no me buleaban, por así decirlo, en la Casa de la Cultura y se vuelve mi momento favorito del día, güey. O sea, mis mejores momentos eran lunes y miércoles de 3 a 5 de la tarde. Y bueno, creo que hasta este momento es claro que la educación musical es un tema sumamente importante para el desarrollo integral de una persona. Creo que en muchas ocasiones se suele subestimar la labor de un profesor o una profesora en cualquier ámbito, pero en el de la educación musical, especialmente yo he encontrado que hay varios problemas. Una persona me dijo, hola,
Yo ya le había dado un like, pero alcancé a escuchar tu recomendación de que dejemos todo a los profesionales. Mire, yo he visto muchos videos como el suyo y he estudiado música en línea, pero solamente a lo que se refiere a mi instrumento, guitarra, y he compartido lo aprendido en forma gratuita y altruista con muchos. Jóvenes en iglesias, en campañas políticas y a domicilio, se me han entregado reconocimientos por promover la música en la juventud para combatir un poco la vagancia y los vicios, ya que la música hace de los seres humanos mejores personas. Los reconocimientos que se me han otorgado son por impartir talleres de guitarra, obviamente con buenos resultados, pues se ha logrado el objetivo y los jóvenes han aprendido y han hecho su presentación en público. Por eso, la presidencia municipal me ha otorgado reconocimiento hasta con mención honorífica. Y pues así como usted dice en el video, sí es mucha responsabilidad, porque tan solo si el docente no conoce los peligros que conlleva, no conocer los ejercicios previos y no conoce el estado de salud en sus manos, el alumno puede lastimarse. Y hay que tener cuidado con su sensibilidad y sus emociones, porque puede herir sus sentimientos. Enseñarles historia musical y que todos los avances de lo aprendido queden documentado. Hay que buscar las tácticas de motivación psicológica del estudiante, ya que cada estudiante es diferente. Documentarse bien en tácticas de enseñanza e historia musical. Cumpliendo todo eso, pregunto, ¿dónde estaría la responsabilidad? Yo creo que para un taller de guitarra popular es suficiente, ya que los jóvenes han mostrado muy poco interés por el solfeo o la música escrita en pentagrama o en partituras. Y la prueba está en que cuando yo he participado como docente musical en programas culturales, en los que han participado también maestros titulados, graduados de alta escuela, han terminado su ciclo con 3 o 4 alumnos, mientras yo lo he terminado con 16, y han hecho muy bien su presentación y han recibido sus diplomas. De ahí la entrega de reconocimiento con mención honorífica que me han entregado. Claro, mi respeto para los preparados de la música, pero yo creo que los que nos hemos preparado autodidactamente también merecemos un respeto, ya que también hemos tenido logros. Así es que disculpe, pero su comentario me pareció un poco discriminatorio. Y de hecho lo dice hasta se le nota una sonrisa fingida. Y ya nadie diría cuando dice que los que no hemos estudiado música no lo intentemos. Es como si alguien se refiriera a que una mujer es fea y no puede participar en un certamen de belleza por ser fea, cuando en realidad su belleza está en su interior y en sus capacidades. Pero de todos modos, gracias por sus videos y su tiempo invertido. Saludos y me despido, no sin antes hacer la aclaración que mi comentario va sin intenciones de ofender a nadie y de felicitarla por su preparación. Y es que precisamente la razón por la cual lancé ese comentario es porque considero que a veces las personas que quieren dar clases realmente no están pensando en qué impacto puede tener su clase para una persona que está tomándola. Si tú te dedicas a dar clases de música, ¿te has planteado que quizás le estás quitando esas malas ideas a un pequeño Franco Escamilla que está por ahí solo, buleado, que es una persona sin amistades, que tiene mucho resentimiento social? ¿Te has preguntado que quizás en tus aulas, si tú eres profesor, podría ser la diferencia entre que una persona haga algo malo que no lo haga? Y eso es a lo que yo me refería. Hay que tener las herramientas y el conocimiento. Y esto tiene que ver con la frase que dije al inicio. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Puede ser que alguien tenga las buenas intenciones de dar clases de música porque sabe que pueden tener un beneficio. Pero si tú no sabes cómo llegar a esos beneficios y más aún si tú no tienes las herramientas para ayudarle a una persona que tiene ciertas problemáticas, entonces por más buenas intenciones que tengas, tú podrías hacer todo lo contrario y detonar las cosas malas de tus alumnos o alumnas. Entonces, sí, muchas personas dicen, la educación musical es buena, pero en realidad, ¿qué hacemos las personas que estamos al frente de esa educación musical para que tenga esos beneficios? Quiero leer otro fragmento de este capítulo del libro que compartí hace unos momentos y dice, ¿es la educación musical siempre buena? Una reflexión que pocas veces se considera en las decisiones que se toman sobre cómo incluir la música en la formación básica es que las experiencias de educación musical no siempre son positivas en las personas. Es lo que yo decía, aunque tengas buenas intenciones, no quiere decir que puedas desarrollar lo que tú quieres o las necesidades del estudiante. Para Bowman, 2009, si la música es una forma de práctica humana, y sí, como todas las prácticas sociales, conlleva fines diferentes y divergentes. Es totalmente posible que las acciones musicales y educativas sean a la vez muy buenas en ciertos aspectos y muy malas en otros. Particularmente durante la etapa infantil, las habilidades para el canto, por ejemplo, se encuentran en pleno desarrollo, y recibir comentarios inapropiados de otros niños o de los mismos profesores puede ser determinante para el rechazo futuro a prácticas musicales. Lo mismo puede suceder en una clase de piano, en
en la que el profesor exige en todo momento un alto rendimiento del niño mediante estrategias no apropiadas para su edad o el uso de un vocabulario que puede ser intimidante. Así, debido a una acción humana inadecuada, es posible que no toda la educación musical sea positiva, como debería ser. De esta manera, los profesores de música adquieren una evidente responsabilidad de hacer un cambio importante en la vida de los estudiantes en el presente y para el futuro. Así que, esto es lo que yo me refiero completamente cuando digo que no cualquier persona debería ser un profesor o profesora de música, porque hay una alta responsabilidad de tus acciones y de lo que dices para con tus estudiantes. Y lo que nos hemos percatado muchas personas, sobre todo aquellas que nos hemos formado en escuelas profesionales de música, tipo conservatorios o facultades, es que muchas veces se nos ha violentado bastante para obtener ciertos resultados. Insisto, yo no estoy diciendo que solo un profesional de la música debe dar estas clases, sino que tienes que responsabilizarte de ello. O sea, el ser un instrumentista titulado de una facultad o de un conservatorio no te hace en automático un buen profesor de música. Para ser un buen profesor de música tienes que trabajar bastante duro y reflexionar en muchas cuestiones. Y por eso vuelvo al caso de Franco Escamilla, que eso es lo que me importa mucho comentar. Si tú tienes estudiantes que están en temas muy delicados, puede ser de salud física o de salud mental. Y a mí cuando vi ese fragmento, la verdad es que estuve reflexionando mucho cómo habría sido ese taller tan decisivo y cómo es que lo llevó a cabo el profesor que estaba al frente para que precisamente lograra hacer ese cambio de mente y de actitud en un Franco Escamilla adolescente resentido. Porque imagínate, en un escenario en el que este muchacho hubiese ido a las clases de guitarra y el profesor que estaba al frente lo hubiese buleado más, lo hubiese agredido más o lo hubiese violentado más, ¿qué habría sucedido? Y es que siento que a veces olvidamos la importancia de un buen profesor o profesora. Cómo un buen profesor o un mal profesor nos pueden marcar de por vida. Estoy segura que puedes recordar con mucha firmeza y con mucho cariño a un buen profesor que te haya ayudado y que te haya enseñado muchas cosas que hasta el día de hoy puedas recordar. Incluso seguramente puedes recordarle una frase o puedes recordarle algún conocimiento o una actitud, alguna cosa. Pero también estoy segura que así como puedes recordar a ese buen profesor, podrías recordar a un mal profesor que te hizo un comentario que hasta el día de hoy lo llevas clavado en la mente. Y es que, como te decía, de hecho, estudiar música, incluso estudiar educación musical, no hace que automáticamente puedas ser un buen profesor de música. Y es que es un hecho que usualmente la forma en la que aprendimos es la forma en la que vamos a intentar enseñar, ya que es la única herramienta que solemos tener a la mano. Por ejemplo, si yo aprendí con paciencia, con comprensión, con mucho esfuerzo y con mucha ayuda de mi profesor, es probable que yo intente replicar este tipo de enseñanza en mis estudiantes. Por el contrario, si yo aprendí a base de gritos, a base de la violencia, a base de las agresiones o de las humillaciones, es probable que yo intente enseñarle a mis estudiantes de esa forma. Obviamente esto tampoco es una regla, también puede suceder lo contrario. Si yo aprendí con estas humillaciones y estas agresiones, también es usual que yo, al haberla sufrido y al haber tenido un mal momento con ello, es probable que yo me quiera alejar de ello y por lo tanto enseñarle a mis estudiantes de la forma completamente inversa. Y también lo que sucede, y por eso digo que algo que notamos las personas del área de educación musical, que le sucede mucho a los instrumentistas, sobre todo a las personas que estudian interpretación, es que como aprenden a partir de una alta exigencia, lo que va a intentar hacer también es enseñar siempre a ese nivel. Y esto es lo que a veces puede generar una sobreexigencia en momentos en los que no se necesita. Por ejemplo, ¿qué habría sucedido si el profesor del taller de guitarra donde acudió Franco Escamilla le hubiera exigido convertirse en un guitarrista profesional? Podría haber sido algo igualmente desgastante o peor de lo que sufría en la escuela de manera normal. Y justamente eso es a lo que me refiero yo.
el enseñar música no es solamente tener los conocimientos musicales y darlos, es buscar muchas herramientas y muchos caminos distintos para llegar a distintos puntos, porque también si tu estudiante no tiene la intención de volverse un estudiante profesional de la música, no tiene sentido que le quieras exigir más de lo que es necesario. Recuerda que muchas personas van a las clases de música simplemente por una cuestión terapéutica, precisamente porque les dicen que les puede ayudar en varias cosas. Y esto, insisto, no lo pienso yo. Voy a seguir leyendo ese mismo capítulo. De acuerdo con Rejewski, existe una tensión entre los ideales de la educación musical como parte de la educación general y ciertos ideales tradicionales sobre las aptitudes musicales, es decir, entre enseñar música a todos los alumnos o hacer que solo algunos hagan música. Esto último, por ejemplo, conduce a una enseñanza que protege la música de los estudiantes al excluir a aquellos que no están a la altura de sus demandas. Y es que precisamente lo menciona Franco Escamilla, gracias a estar yendo al taller de guitarra es que genera mayor resiliencia dentro de su entorno hostil. Y él lo dice, su entorno escolar seguía siendo el mismo, seguía siendo malo, pero todas las tardes era el momento donde le tocaba brillar, donde él era el estudiante destacado y entonces ya no era buleado, sino todo lo contrario. Y bueno, para esto quiero terminar con esta cita de ese mismo capítulo que dice: McPherson, Davidson y Faulkner afirman que una teoría del desarrollo de la música en la vida humana debe tener en cuenta la diversidad de resultados y explicar qué es la música en las vidas de las personas y la relación que tienen las personas con la música, en lugar de lo que es la música en la vida de las personas en virtud de las habilidades técnicas que pueden haber adquirido para ello. Para la disciplina de la educación musical, tal visión implica ser capaz de pasar de la búsqueda interminable de nuevas habilidades técnicas, instrumentales y de alfabetización a una concepción centrada en las interacciones musicales expresivas, comunicativas y afectivas que permita a los estudiantes tomar el control de sus propias vidas musicales y experimentar el poder expresivo y autorregulador de la música. Como dije, mi intención realmente no es señalar a nadie y decirle a quién sí o quién no puede hacer. Lo que quiero es más bien que de manera reflexiva cada quien llegue al punto de decir, ok, estoy dispuesto o dispuesta a que la labor de la educación musical es más que solamente enseñar a tocar un instrumento. Entonces, algo que es parte de esta responsabilidad de ser educador musical es obviamente estar en constante trabajo para seguir mejorando tus conocimientos en música. Quizás no sea necesario que tengas una licenciatura en música, ni mucho menos, pero plantéate algo. Si sabes tocar 3 o 4 canciones en un instrumento, ¿por qué pretendes querer enseñarle a alguien más a tocar ese instrumento? Yo diría que realmente tienes que plantearte que necesitas saber un poco más que solo eso, porque eso es también a lo que yo iba. No me refiero a que una persona que está estudiando, por ejemplo, o que está yendo a una orquesta y que le piden que ayude a las personas nuevas a aprender. No me refiero a que esas personas no pueden enseñar, pero creo que sí es muy importante plantearse si estás a la altura de poder enseñar o de poder dar un conocimiento a una persona que lo requiere. La idea de estos videos y la idea prácticamente de mi canal es ayudar a las personas, pero insisto, parte de mi ética profesional también es detonar este tipo de reflexiones en las personas que quieren ingresar al área y trabajar sobre no estar pensando solamente en las cuestiones económicas. Se puede ganar muy bien siendo profesor, muchas veces es uno de los empleos más estables que puede encontrar cualquier músico. Es por esa razón que prácticamente todos los músicos instrumentistas intentan buscar este tipo de plazas de docencia en diferentes niveles educativos. Y en la educación musical esa es una de las mayores dificultades. Seguramente te puede ser familiar el dicho: echando a perder se aprende. Pero ¿qué crees? Que cuando trabajas en cuestiones sociales como la educación musical o la psicología o cualquier cosa como tipo trabajo social, el margen de error debe ser lo más bajo posible. A veces cometemos errores, sí, y también no podemos ser perfectos o perfectas en absolutamente toda nuestra labor como educadores. Pero me parece muy importante reconocer cuando tenemos esos errores y corregirlos,
Porque a diferencia de que estés haciendo una receta de cocina y lo que podrías echar a perder es un par de ingredientes, aquí puedes echarle a perder la vida a una persona. Tampoco es para darte un susto y decirte ya no, ten mucho miedo de dar clases, porque la realidad es que también es una profesión con mucha satisfacción personal. El ver que una persona no sabe hacer nada, no puede mover los dedos, le cuesta mucho trabajo y después de varias clases comienza a mostrar avances, la verdad es que es algo muy satisfactorio también desde el lado de la persona que está al frente, o sea, un profesor o profesora. Pero bueno, ya algunas conclusiones para ir terminando este video, que espero que no se vuelva muy largo. Ser educador o educadora musical conlleva una gran responsabilidad. Plantéate muy bien por qué quieres dar clases, para qué quieres dar clases, independientemente de los fines económicos que puedas obtener. Intenta enseñarle a otros como te hubiera gustado que te enseñaran a ti, en el caso de que la forma en la que aprendieras cualquier cosa haya sido muy desagradable. Y bueno, no está de más decirte que sí es importante que para que tú puedas enseñar música, aprendas lo mínimo indispensable de la música y te sigas documentando y sigas creciendo. Al final de cuentas, como te decía, nunca se deja de aprender y siempre hay muchas cosas nuevas que hacer. No necesitas una licenciatura musical para ejercer, aunque últimamente ya se requiere de un título y una cédula para poder ingresar a ciertos trabajos, pero digamos que en realidad tú puedes apoyar o enseñar en una pequeña academia o dar clases particulares. No importa dónde o de qué manera enseñes, pero lo más importante es que lo hagas con pasión. Esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo a enseñar música.